Estamos pasando por la recta de la felicidad y creo que nunca, o sea, nunca la había visto tan despejada como ahorita. Esto puede salir muy bien y divertido o no tan bien. ¿Quién sabe? ¡Wow! Wow. Wow. ¿Cómo te sientes viéndote así de grande? Qué impresionante. O sea, En tu próxima visita por Paraguaná, incluye el Cerro Santa Ana, de verdad que es un paseo inolvidable. ¡wow! ¡Miren qué belleza! Vamos allá para que vengan. Buenos días por la mañana desde Valencia, mis locos. Pero lamentablemente no será el destino que vamos a estar explorando hoy. Vamos a estar recorriendo uno de los estados más bellos y biodiversos de Venezuela, el estado Falcón. Y es que hemos decidido hacer una vuelta a la península de Paraguaná, visitar Punto Fijo, porque hay algo muy especial que nos hicieron por allá y tenemos que ir a verlo con nuestros propios ojos. Pero quienes han estado siguiendo nuestras historias en Instagram pudieron ver que vinimos a Valencia a la operación de la abuelita de Valerie. Gracias a Dios todo salió muy bien. Y hoy, nuestro último día por acá, hicimos una pequeña parada en un restaurancito que se llama... ¿Qué arepas? A comernos una arepita antes de salir. Por cierto, tienen ustedes esta primicia. Nadie ha visto este corte. ¿Qué tal, amor? Bueno, peinado corte. Me gusta, a mí me gusta. A mí me gusta. Y si a ti no te gusta, guárdatelo, resérvatelo y disfruta con nosotros de este video. Y lo que se viene son puras locuras de viaje. Este es el localcito en donde nos vinimos a comer la arepita, que si se preguntan vale $7, porque es una arepita pequeña. O sea, $7 por esta arepita es bastante, pero a la vez esos $7 podrían ser como $5, que sí está bien, ¿no? ¿Qué tal tu arepita, amor? Me la pedí de dominó, que es caraota con queso. Está buena. Y por cierto, este viaje también lo vamos a estar haciendo con Kevin. Primera vez que viajamos juntos. Bueno, mentira, yo fui para tu casa en Courchevel. Pero no viajamos juntos. Es verdad. Exacto. Juntos, todos. Ah, es verdad. Como tres locas de viaje. No, tres locas de viaje. Y va a ser tu primera vez en los médanos de Coro. ¿Verdad? Aparte. Yo sé que Muchas primeras veces. muy pocas personas deben de conocer a Kevin en este canal, porque honestamente el video de esquiar como que a ustedes no les gustó mucho, o sea, tuvo pocas vistas para el promedio de este canal, así que se los voy a volver a presentar. Kevin es un venezolano que es un super crack, filmmaker, hace videitos pues con la cámara, se dedica a eso, hace videitos. Videitos, no, ha trabajado con Red Bull, hace paracaidismo, hace salto en base, hace esquí, Cosas divertidas. hace muchas cosas cool mientras tiene una cámara. Y baila pegado también. Y bueno, venga. Pero solo come pollito. Exacto. Así que bueno, buen apetito. Siento que Valencia está demasiado bonita. Tenemos 3 días en esta ciudad y bueno, había estado nublado, el clima así como un poquito triste, pero hoy amaneció como radiante. O sea, miren este videito que hice por la ventana del Airbnb donde nos estábamos quedando. Me dieron ganas de subir el Cerro Casupo, que he visto que es como nuestro Sabasnieve para acá, para los valencianos. Y en verdad nos debemos hacer videos acá. También me gustaría hacer un video de comida callejera en Valencia. Así que déjenme aquí abajo qué les gustaría ver de su ciudad, especialmente a los valencianos, y con quién deberíamos juntarnos. Por supuesto nos encantaría con Oscar Alejandro o con Verónica Weffer, pero ajá, O Isaías Landaeta. o Isaías Landaeta, es verdad. Hay muchos creadores cracks de acá. Aunque precisamente en este momento los 3 están fuera de Venezuela, o sea, todos están viajando, así que es complicado, pero díganme ustedes con quién les gustaría ver una colaboración en Valencia para hacer diversos recorridos gastronómicos, culturales, de naturaleza.
queremos documentar esta ciudad. Me gusta mucho el tema gastronómico y naturaleza. Aunque también es cultural. Todo está chévere, todo está chévere. Siento que Valencia es muy tranquilo, tiene mucho verde. Mucho. Me encanta. Me uno contigo. Bueno, nos quedan 5 sólidas horas de viaje para nuestro destino final. Qué Por feo ahí. suena eso, ¿verdad? Sí. Esa película literalmente dañó esa frase. Pero vamos a hacer paradas en el camino, así que sigan viendo. Estamos pasando por la recta de la felicidad y creo que nunca la había visto tan despejada como ahorita. Yo no sé por qué, pero suelen acumularse bastantes nubes sobre la recta de la felicidad. Inclusive uno viene a Morrocoy y está despejado, pero la recta de la felicidad siempre nublada. Pues hoy, miren esto. O sea, ni una nubecita, ni una pizquita, espectacular. Y lamentablemente es imposible, o sea, es literalmente imposible volar un dron ahorita en Venezuela, así que ni modo, nos quedaremos con estas tomas viejas que ya tenemos de la recta de la felicidad. Y nada, es que no estamos ni siquiera viajando con el dron porque no, estamos muy complicada la situación con los drones, así que nos quedaremos con las ganas. Pero típico que cuando el pobre lava, llueve. Literalmente cuando la he visto más despejada en mi vida, no puedo, ladrón. Es que miren esa belleza. No, miren esa belleza. Miren para allá. Pero bueno, igualito se disfruta un montón y agradecemos que literalmente esto sea parte de nuestro país. Qué belleza este destino y todo lo que falta por recorrer, no solo el día de hoy, sino en los próximos 4 días. ¿Y esa vaina, bro? La seguridad primero, por si acaso. Cinturón y casco. Eso es lo que toca cuando uno maneja. Bueno, ¿por qué hablas tan feo? Bueno, porque Dime qué te ha pasado en 8 años que tenemos juntos. y no hay que esperar a que pase algo. Ah, pero dime qué te ha pasado. No hay que esperar a que pase nada para protegerse. Maneja un poquito ¿Cómo qué? Como rindiendo el honor al nombre de la cuenta. Mire, compadre, esto es solo para los hombres. Yo una vez escuché un dicho que no lo entendí hasta después de bastantes años de relación. Si su mujer no lo jode, es porque está jodiendo a otro. Hicimos una pequeña parada en la bomba de Yaracal para, bueno, echar gasolina. Y en verdad había gasolina en todas las bombas que hemos pasado hasta ahora. Y me sorprendió una bolsa de aguacates. Tenía como 6 aguacates más. No sé si lo logran ver ahí por el retrovisor al señor. 500 bolívares. Ajá. La bombita y la vaina. Ajá. Mira, pero ven acá, pues, si ya quieres que grabe, tiene que aparecer. ¿Cómo te llamas, mi pana? Fran José, ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí en la bomba? 9 años, ¿Y cuánto cuesta un litro de gasolina? 0.50. Hay punto, efectivo, pago móvil. ¿Y tarjeta de crédito? Todo. Todo. ¿Se puede pagar con Bitcoin? No, eso no. Ah. Especias. Gracias, hermano. No, gracias a ti, mi pana, gracias a ti. ¿Vamos a tomar una foto con Claro, vamos a tomar una foto, vente para acá. Tenemos un, allá en Punto Fijo, se está haciendo mural de ustedes. ¿En serio? Sí. Coño, Pero echaste lo paja, podemos- hiciste spoiler. Mentira.
tablita de wakeboard, que no estoy seguro que funcione en los médanos, sobre todo porque tiene como esta mini quilla y me imagino que para un médano debería ser totalmente lisa, pero obviamente lo vamos a intentar y si llevar bollo es el problema, pues problema resuelto, no pasa nada. Es el mediodía, o sea, estamos en la peor hora para venir a los médanos de Coro. Culpa tuya porque quisiste salir a las 8:30 de la mañana de Valencia y yo dije pasaría a las 6. Pero igual vamos a disfrutar, así que asumo mi responsabilidad. Salgan temprano. Uno es como, ay, fastidioso, que ladilla despertarse temprano y tal, pero el clima, las fotos, todo se lo va a agradecer, porque de verdad que cuando uno está más temprano, pues tiene mejores fotos en este paisaje precisamente de los médanos de Coro. No se achicharra a los 5 minutos. O sea, yo todavía no he caminado en el médano y ya estoy pero achicharrado. Y otro consejo, traigan talco, que tampoco lo hicimos. Ya después les contamos por qué. Buena. ¿Usted no quiere? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Papá, primo, ¿usted? Bueno, déme uno ahí, primo. Sí. Aquí con Rafaito, aquí con Péramo. ¿Cómo te llamas? José, ¿Cuánto tiempo tienes haciendo raspado, José? tengo aquí 10 años. Miren qué impresionante, esa es la carretera principal y esto era la carretera principal, o fue en su momento, pero los médanos prácticamente se la comieron y aunque hay tractores que mueven la arena y tal, la comida de la carretera fue tanta que tuvieron que crear una alterna, que bueno, ya hoy en día es la principal. Vergañita, es como toda una pro, así como, ¿sabes? Tal. ¡Wow! ¡Qué pro! ¡Uf! Tranquila, eso lo editamos y le ponemos como velocidad. ¡Wow! Yo siento que eventualmente va a agarrar. Esto puede salir muy bien y divertido, o no tan bien. ¿Quién sabe? Luis, pues lánzate otro y ya. Definitivamente no es la tabla para hacer sandboard, que se le llama. Esta es una tabla de wakeboard. Ya nos verán en el próximo video haciendo wakeboard. Por ahora, bueno, seguiremos disfrutando de este paisaje de una manera más tradicional. Pásame uno por un lado y otro por el otro. El piso abajo estaba durísimo. Es más fácil de lo que pensaba. Sí. Cuéntame, mi pana, ¿cómo te llamas? Pedro, mi pana, ¿Qué vendes por ahí? dulcitos de leche, tradición de acá de Farcón. Bueno, usted ¿Y sabe. es con leche de vaca? No, con leche de cabra. Ah, era Lo para ver que si se- sabía. No, leche de cabra, tradicional de aquí. Cuando pasen a tomarse la fotico aquí en los médanos de Coro, Parque Nacional Médanos de Coro, no pueden dejarse de llevar los dulcitos de leche, tradición Ok. de años. ¿Y cuáles vende? Porque veo que tiene diferentes tipos. Tenemos ideal coreano, tenemos los 3 olivos. Ok. Y bueno, pasen por acá estamos los negritos del desierto como salimos en TikTok. Bueno, por acá estamos. Los negritos del desierto. Los negritos del ¿En qué desierto. parte se hace exactamente? Esto viene desde Urumaco, Llano Ok. Grande. Ok. ¿Y cuánto cuestan? Esto sale 1 en 3, el convito 4 por 10. 1 en 3 y 4 por 10. Ahora, yo que no sé de matemáticas me perdí, tómalo todo. No tengo ni idea. O sea, si compras 4 te lo dejan en 2.5. Ok. Cuando nosotros le dijimos que necesitamos talco al volver de los médanos, es porque miren, ustedes agarran aquí. Primero, bueno, se quitan toda la arena
y luego ustedes se echan talco y toda la arena que tienen pegada en la pierna se les va de una, milagrosamente. Yo de verdad no sé cómo funciona, pero funciona. Así ustedes estén sudados como estoy yo ahorita, con la arena húmeda y pegostosa, ustedes se echan talco y se desaparece toda la arena. Así que ya sabes, si vienen tanto a los médanos de Coro o si van a acampar en una playa, La Tortuga, qué sé yo, Choroní, llévense arenita y antes de entrar a la carpa, después No, salir. llévense talco. Ah, era para ver si estaban pendientes, llévense talco. Y bueno, la exactamente. explicación es porque el talco absorbe la humedad y hace que la tierra se desprenda fácil. Cónchale, Cónchale, señorita la vale. mía, vale. Oh, tráiganse cholas y quémense los pies como yo. No, eso tampoco. Y finalmente, después de unas 5 horas de manejada, incluyendo la parada como de 45 minutos en los médanos de Coro, hemos llegado a Punto Fijo, especialmente a Carirubana. Miren qué belleza se ve el mar acá. Y vamos a ir a comer a un restaurancito porque nos vamos a encontrar con unas personas que nos tienen una sorpresa. Yo me imagino que algunos de ustedes ya lo habrán visto en Instagram porque posiblemente hayamos publicado una foto para cuando salga este video. Pero sí, ya vamos a conocer a esos señores que están allá, hacerles un montón de preguntas y después nos van a llevar a un lugar bastante especial. Pero antes acompáñenos a comer porque son las 2 de la tarde exactamente y no hemos almorzado y hace muchísima hambre. Puedo decir con firmeza que es la primera vez, por lo menos en los últimos 5 años viajando en Venezuela, que veo un menú en bolívares. O sea, en todos lados los menús están en dólares y luego cuando vas a pagar te dicen que si la tasa del BCB o dólar o de euro más IVA, y bueno, ahí dependiendo del restaurante el precio es diferente. Pero miren, este menú acá en Paraguaná todo está en bolívares, que si una ensalada mixta, 350 bolívares, un parguito frito, 2600. Y aproximadamente está entre 8 y 12, 14 dólares los precios. Yo me pedí la caldereta paraguanera porque obviamente tenía que probar el plato típico de esta zona. Y me dijeron que era como una fosforera, pero miren, en HD, 4K, 3D, más repotenciada. Y yo soy fan de la fosforera, así que me imagino que también seré fan de la caldereta. Ahorita que me llegue, pues se las muestro y les digo qué tal. O sea, ustedes están viendo el tamaño de esta sopa. Tengo la boca hecha agua. Caldereta paraguanera. Vamos a ver por aquí, una cucharita. Pero pasamos un limoncito, amor, por favor. Obviamente no puede faltar un poquito de limón por aquí. Y no, y miren la cantidad de pescado, de mariscos, de todo. De dioses, de los dioses de Paraguaná, que de verdad increíble. O sea, es verdad que la fosforera puede ser no tan espesa como este y me gusta más así porque yo también soy fan de que si las cremas de camarones, los piqué, o sea, sopas espesas. Y esto está de dioses. Además, una cosa que me gusta y que sé que no coincido con todo es que aquí ya todos los mariscos están pelados y cocinados y todo. Mientras que a veces en la fosforera le ponen las conchas o le ponen los camarones con piel y uno tiene que estar ensuciándose las manos y tal. Así que 20 puntos para esta caldereta paraguanera. Ya llegó la hora de revelarles el motivo principal por el que estamos haciendo este viaje, y es para conocer a Wilmer, un artista maravilloso que nos honró con un mega mural aquí en Punto Fijo. Por favor, Wilmer, preséntate. Bueno, mi nombre es Wilmer Yajure, artista plástico, artista visual, muralista, y estoy empeñado en embellecer a la ciudad. Qué más hermoso regalo a estas dos personas como lo es Valerie
y a Emmanuel, que se han dado la tarea de que conozcamos a Venezuela, que conozcamos a nuestra península de Paraguaná y, bueno, un homenaje para que nos sigan diciendo qué bello es Venezuela, qué bonita es nuestra península de Paraguaná. Wilmer, te lo estaba comentando detrás de cámara, pero quiero dejar registro acá. Yo particularmente no tengo palabras, o creo que las palabras se quedarían muy cortitas para decirte lo honrada que me siento, lo agradecida, porque se me hace impresionante que hayas tomado tu tiempo para dibujarnos, para representarnos además con muchos lugares emblemáticos del estado Falcón. Así que las gracias se van a quedar cortitas para todo lo que siento en mi corazón. Quiero decirte que admiro demasiado tu trabajo y que no veo la hora de ver el mural en persona. Estoy demasiado emocionada y te vamos a ir haciendo preguntas a lo largo de todo este camino, pero yo quiero que me respondas una ahorita mismo. ¿Qué es lo que te inspira a crear? Dios, primeramente. Dios es mi inspiración, Dios es el que me dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Y ustedes mismos lo van a ver. El color es algo que viene de la naturaleza, creado por Dios. El paisaje es creado por Dios. Entonces, este es un talento que es emprestado. Y Dios me tiene aquí con ese propósito. Y ustedes son los protagonistas de este bello mural. Wow, muchísimas gracias. Y al señor Wilmer no le pareció suficiente con el mural. Sintió que ya tenía que seguir haciendo algo por nosotros. Y miren lo que nos regaló, esta caja con el mural. Y adentro tenemos más regalitos. Tenemos una gorra, Wallace. Aquí tenemos un licor de café, 2 dulces de leche muy famosos. Ideal Farma. Y tenemos otra sorpresita que se las vamos a mostrar en un ratito. Y esto tampoco es todo, ¿ok? Esto tampoco es todo. Miren este cuadro tan hermoso que nos pintó. No tengo palabras. Wow. Estoy demasiado agradecida. La cantidad de detalles que tiene y el amor que se siente. Muchísimas gracias. Niña, estoy muy emocionada. Tengo nervios. Y yo también. Ya nos estamos dirigiendo hacia el mural. Salimos del restaurancito, que de verdad muy muy rico. Y qué bonitas las palabras de Wilmer. De verdad que estamos súper agradecidos, no solo con él, sino también con Wallace, que es su hijo. Fue quien se puso en contacto inicialmente con nosotros para pedirnos permiso prácticamente si podía hacer el mural y cómo decirle que no. O sea, más bien gracias por esta idea, por querer no solamente representar las bellezas de Paraguaná, sino una foto nuestra ahí en una pared tan grande. Y por supuesto a Wilmer, su padre, quien lo terminó pintando, ya que Wallace en este momento no está viviendo en Venezuela. Sin embargo, gracias por nuevamente ese contacto inicial. Y nada, súper emocionado, esperando a ya llegar y verlo con nuestros propios ojos. Me pasa algo que no sé si es que sea el síndrome del impostor o no sé, pero es raro que, o sea, a ver cómo lo puedo explicar. Que te hagan un mural es algo demasiado grande. Y hay una parte de mí que duda si nos merecemos este mural, pero luego escuchamos las palabras de Wilmer y luego nos ponemos a ver en retrospectiva todos los videos que hemos hecho al Estado Falcón y todo lo que hemos hablado de Venezuela, no solo dentro de Venezuela, no solo con viajeros por el mundo, sino también fuera de Venezuela. Siempre llevamos la bandera en alto y vamos a recibir este regalo con mucha humildad, con el corazón abierto y sintiendo que es una palmadita en la espalda a todo lo que hemos hecho. Y sí, niñito, me voy a convencer de que nos los merecemos. Claro que sí. Qué guapa, qué bella. Te amo. Miren por acá el mural de Valentina. ¡Qué belleza! Wow. ¡Wow! Este también ¡Ay, qué belleza! lo hizo el señor Wilmer. Qué espectacular. Y por allá pueden ver el logo de Wallace, que es su hijo. Dice homenaje a Valentina Quintero.
¡Qué belleza! Wilmer, ven Wow. acá. ¿Cuánto tiempo te demoró pintar este mural? Este mural lo hice en 21 días. Wow. ¿Solo no? ¿Tiene No, ayuda? con mi hijo Walan, solamente. Ok, solamente 2 Sí, personas. él y yo. 21 días. Hábiles. O sea, 125 metros cuadrados. Y esa es la firma de Valentina. Y ella dijo, todo a chorita y todo. qué belleza. Wow. La cantidad de detalles, el realismo. Qué belleza. Ajá, miren, aquí está el otro mural de la Virgen de Chiquinquirá sobre un contenedor de... Bueno, un buque carguero. Maracaibo, en arte poligonal, hicimos todo ese trabajo así. Espectacular. Pero lo hicimos en tiempo récord, de 4 días. Wow. Y después de allí, se me fue el muchacho Para Estados Unidos. para Estados Unidos. ¿Cuánto Después- tiempo tiene allá? Ya tiene 1 año ya. Y después me dijo, papá, contacté a Emanuel, vamos a hacer los 2 locos de viaje. Y bueno, aquí están ustedes. Gracias por apoyar a mi hijo, creer en mi hijo. Y vamos a ver, vamos al mural. No, gracias. Bueno, justo lo decía ahorita. A ti y a Wallans por haber decidido no solamente rendir homenaje a todas las bellezas naturales y arquitectónicas de Paraguaná en ese mural, sino también un poquito del trabajo que nosotros venimos haciendo hace 8 años, ¿verdad? Súper agradecido. ¡Wow! Wow. Wow. ¿Cómo te sientes viéndote así de grande? Qué impresionante. O sea, yo lo había visto mucho porque nos habían etiquetado por historia, pero no es lo mismo verlo en una historia que en persona y wow. Vamos a bajarnos, vamos a bajarnos. Vamos pues. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Un placer. ¿Cómo están? Manuel, placer. Manuel. Esta es la primera vez que me pongo una franela que tiene de mi cara. ¿Qué? Bueno, aunque nos están aplaudiendo ahorita nosotros, para mí este verdadero aplauso se lo merece Wilmer. Totalmente. Así que por favor, un aplauso para Wilmer. Bueno, yo también quiero darle las gracias por lo menos a la gente de Cronos que está acá. Bueno, que vinimos ahorita de Vela Virgen, son ellos, Cronos, han creído siempre en el proyecto de mi hijo. Cuando vino Valentina, bueno, creyeron en el proyecto, nos siguen apoyando, aquí estamos. También tenemos, ahí está el bodegón de la puerta, que no hay no veo a nadie por allí. Pasa que le huyen al sol. Entiendo. Bueno, aquí estamos. Allá tenemos a Machaca, ese señor que está allá. Es en una frutería así, atravesada en la calle, pues. También me dijo, anótame ahí, me gusta ese proyecto. Y tenemos el logo del Ateneo Punto Fijo. Qué belleza. Wow. Esos son los que nos apoyaron. De verdad. Y Flamor. Ahora vamos a acercarnos más para que nos Para que cuentes vean a todos detalle. los detalles que tiene Sí, sí. este mural. Vénganse. Mira el turpial. Wow. Todavía no me lo puedo creer. ¿Cómo? Ahí Impresionante, estaba ¿verdad? Y en Manuel haciendo, en Adícora. Qué impresionante. Ahí está hasta el faro lo encendí, ¿ves? Wow. La cantidad de detalles, Will. Sí. Por Dios. Y la textura de arriba no es igual a la textura de abajo, No. ¿me entiendes? O sea, abajo fue como más trabajoso. Ustedes que vienen de la plaza de la catedral vieron el piso, los adoquines, Sí. José Leonardo, la catedral. El detalle en la esquina de la catedral. Esta es la primera casa de Punto Fijo, que no los pasé por allá. Esa es una capilla que está en Las Piedras, un pueblito muy parecido a Carirubana, así por la playa, donde Walan pintó la Virgen del Valle. Tampoco los pasé por allá porque es que hay tantas cosas que hemos hecho que daríamos como el día completo dando vueltas. Los médanos blancos allá en Bellísimo. el parque eólico en los taquis. La entrada de Punto Fijo donde nos encontramos. Sí. Bellísimo, bellísimo, de verdad. Como decía Valerie, Wilmer, sin palabras. O sea, no hay palabras de agradecimiento que honren lo que sentimos por tu trabajo, por el de tu hijo.
por este homenaje y bueno, y por todo el talento que tienen, qué impresionante. De Y que- verdad. Deseo que de todo corazón que sigas creando murales como este junto a tu hijo. Son de la camada de mis alumnos, que son los mejores, los estoy formando, siguen en formación, son retratistas, son paisajistas, hacen de todo. Y ahí van acostumbrándose a mi ritmo de trabajo, porque no todos No todos aguantan la pela. aguantan la pela, porque ellos dicen, mientras ellos están por allá, yo sigo pintando y pintando y pintando. Claro. Miren, Qué belleza. yo amo pintar, siempre ha sido un hobby y sé todo el esmero que implica hacer algo de esta magnitud, así que estoy muy agradecida con todos ustedes por tomarse el tiempo, por creer en este proyecto y por regalarnos esto tan maravilloso. De verdad que gracias. Llegamos a Punto Fijo siendo solo 2. Pero ahora somos muchos. ¡Locos de viaje! Justo al frente del mural se encuentra esta frutería, este puesto de verdulería de Machaca. Machaca, ¿por qué te dicen así? Un apodo que me pusieron joven, muchacho, cuando empecé la frutería, cuando empecé con el comercio de la fruta en el mercadeo. Y así me quedé como humilde que soy, como conoce mi compañero aquí, como me conoce mucha gente. ¿Y cuál es tu nombre real, Machaca? Edinson Martínez. Edinson. Martínez. Machaca, yo tengo una pregunta. ¿Por qué decidiste colaborar con el señor Wilmer en nuestro mural? Bueno, porque primeramente me salió del corazón y ante todo primeramente Dios, como me ha bendecido tanto y de parte de Él me ha hecho muchas bendiciones y quise que de parte de Él apareciera el logotipo en ese mural tan hermoso y tan bello como aparece la ciudad de Punto Fijo, con esa persona, esos dos personajes que están ahí, que han recorrido casi todo el mundo y son muy conocidos aquí. Entonces quise que Dios se luciera también con ellos en ese logotipo que pusimos ahí, pues. Qué Y belleza. aquí grandemente, humildemente, bendiciendo al pueblo, pues gracias a Dios. Machaca, ¿cuánto tiempo tienes con el negocio de la fruta y las verduras? Ahorita aquí en la Puerta Maravén tengo como 1 año y medio aquí en este negocio. Pero ya he tenido varias veces, he viajado, he buscado mercancías, he viajado para los mercados de Venezuela. Nos dijeron que fía. Sí, Cachea, fía, todo, muchas cosas, muchas Lo que cosas, sea, muchas lo que cosas, sea. lo que sea. nos estaba comentando el señor Wilmer que quería hacer tu propio mural aquí atrás. ¿Eso es verdad, Machaca? Primeramente Dios, Él se va a lucir para hacer un mural muy hermoso ahí, en esa pared ahí, que la voy a frisar para que Él se luzca haciendo un mural y bueno, que sea Él peluciendo, que se luzca, que salga de corazón, que Él me dé la visión de qué es lo que voy a hacer ahí, en esa pared. Yo quiero a las personas que quisieran colaborar con este proyecto que le escriban directamente al señor Wilmer. Yo voy a poner su cuenta de Instagram aquí para poder hacer realidad el mural de Machaca de su frutería, que ayuda a todas las personas de alrededor, que le fía, que acepta cachea y que de verdad trabaja de forma honrada, así como también, bueno, decidió apoyar a nuestro mural. Amén, 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 amén. ¿Y qué le dices, Machaca, a todos los clientes y a todas las personas que no aquí- conocen Punto Fijo? Y aquí estamos a la orden, que es una hermosa ciudad, que vengan para que se luzcan en las playas, en su personalidad, aquí en los abastos, en los negocios, restaurantes, su gente. Esto es muy hermoso, para que se luzcan de su rico y hermoso pescado a orilla de playa. Muy, muy bonito. El paraguanero es muy aparte, todo el venezolano, pero el paraguanero es Clase aparte. esto es lo máximo. Eso es lo más. Ser paraguanero es ser paraguanero. Muchas gracias, Machaca. Bueno, siempre a la orden por aquí. Gracias. Los quiero mucho, un placer. Gracias.
Salimos de ese mural, mis locos, y nos vinimos ya a descansar porque mañana tenemos que despertarnos muy temprano. Son las 6:40 de la tarde y nos reservamos una habitación, una posadita que se llama Santa Fe Inn. Nos costó $80 para 3 personas y ya les vamos a mostrar la habitación y ustedes opinan aquí abajo en los comentarios qué les parece. Reservamos de hoy para hoy. O sea, no vimos muchas opciones. Ya habían bastantes posadas ocupadas. Esta estaba disponible, se veía bonita. Está chévere por fuera. Vamos a ver qué tal está por dentro. Lo que pasa también es que este fin de semana, o sea, domingo, cuando sale este video, hay una vuelta a la península de Paraguaná, como la que hacen el 2 de enero. Van a hacer una por la temporada de vacaciones. Entonces casi todo está full acá en Punto Fijo, porque muchos rústicos salen de acá a hacer pues ese recorrido. Entonces sí, no corrimos con mucha suerte en las posadas que nos habían recomendado y esta la buscamos por Booking. Y si tú eres uno de los rústicos que va a estar dando la vuelta por Paraguaná, te pido por favor que no dejes basura y que respetes los espacios para que la naturaleza se mantenga igual de bonita por muchos años más. Mientras tanto, estamos esperando al señorito. Tiene como 4.300 bolsas. ¿Qué te pasa con las bolsas? Todo esto es medicina. Pero lo podemos poner en el bolso, ¿no? Brother, ni mi abuela, weón, tiene tantas medicinas. Miren, tiene cocinita y todo. Acá tiene la cama adicional, la que es de Kevin. Tiene para escoger si una individual o este sofá cama. Por acá tiene el baño. Está sencillito, chévere. Y por acá tiene nuestra habitación. Me parece que está bien. Sí, o sea, se ve que lo decoraron hace mucho tiempo, pero todo está limpiecito, pintadito. Sí. Se siente cómodo, el aire funciona. Ahora, ¿cuánto costó? $80. $80 para 3 personas esta habitación. Exacto. Son como 26.66 cada uno. Bueno, este hotelito también tiene esta piscinita. Y en la tarifa que les mencionamos incluye el desayuno. Vinimos a cenar rapidito y ya vamos a dormir. Son apenas las 8 de la noche, pero mañana tenemos que pararnos a las 4:30, 4:40 para salir a las 5. Así que ya estamos súper cansados. Por cierto, ese restaurancito Buffalo Grill, recomendado. Bien bueno. Pídanse el pollo Venezuela, o sea, un 20 de 10. ¿Qué traía? Comería, no sé si todos los días, pero por lo menos una vez a la semana. Vamos con la parte más abajo. Tenía aguacate, pollo, tajadas, salsa bechamel, queso mozzarella y queso parmesano gratinadito. No. O sea, no les puedo explicar. Era una bandeja así y me la devoré toda. Yo. Demasiado bueno. Me encanta. A dormir. A dormir. Un nuevo día, una nueva aventura. Esta vez en el Cerro Santa Ana. Teníamos muchas ganas de subir esta montaña que es la más alta de todo el estado Falcón desde hace mucho tiempo y no se nos había dado la oportunidad. Pero ayer estando en el mural había un guía que, una leyenda, ya se la vamos a presentar, tiene como 300 ascensos al cerro y le dijimos, ¿te activas? Nos activamos. Siento que no nos debíamos, porque habíamos pasado muchas veces, habíamos visto demasiadas veces el Cerro Santa Ana y siempre es como que cuando volvamos vamos a ir, cuando volvamos vamos a ir. Pero todo se da cuando se tiene que dar y siento que en este viaje teníamos que hacerlo, además de que es otra forma de rendirle honor al estado Falcón. Así es. Aparentemente son como 2 horas de subida, o eso es lo que nos dijeron, entre 2 y 3. Ya les iremos contando todo. Y el nivel de dificultad y tal. En teoría se debería empezar a subir a las 6 de la mañana, por ende párense tipo 5, 5:30, pero les
desafortunadamente nos quedamos un Te poquitico... cortaste. ¡Ah! ¡No! Se llenó de mierda el muchacho. Ay, Emma, ya me la lanza. Miren, la alarma sonó 2 veces. 2 veces. Y Kevin no Y la... Kevin la ignoró por completo. Y yo le dije a todo el mundo, miren, esto pasó por algo, vamos a subir cuando tengamos que subir. Y de hecho ahorita el cerro se ve súper nublado, así que dudo que nos afecte demasiado el calor. Ya les voy a mostrar. Miren allá. Súper nublado. Aquí está el equipo de Imparques. No sé si van a subir con nosotros, pero esta es la aventura de hoy. Me imagino que en algún momento los carros llegaban hasta acá, porque la vía está perfecta hasta este punto. Y todo esto que ven alrededor son chocitas. No sé si para que la gente se reúna y pase la tarde, o son chocitas de Imparque donde daban alguna instrucción o alguna guiatura antes de dejar a la gente ascender. Me impresiona la cantidad de cactus que hay. El paisaje está muy bonito. Y a María también que esto se utilizará como me imagino que en algún momento fue planificado y se llene de turistas, porque apenas esto está comenzando, pero no me cabe la menor duda de que va a ser genial, de que vamos a conseguir una vista, un paisaje maravilloso. Miren, acaban de pasar 2 cosas insólitas que me tienen demasiado emocionada. La primera es que conseguimos una frutica de cactus. ¿Cómo le llaman acá a esta fruta? Buche. Buche. Yo le decía, ya olvidé cómo le decíamos a Margarita. Bueno, buche. 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 Y acabo de ver un turpial. Es primera vez que veo un turpial en su hábitat natural. Creo que realmente es la primera vez que veo un turpial fuera de un libro. Y cantan súper bonito. Y no vi uno, vi varios. Puro buen augurio para esta caminata. Ya llevamos 2 kilómetros y como podrán notarlo, la humedad está demasiado candela. Creo que agradezco que esté un poco nublado porque el sol no está tan intenso, pero la humedad es impresionante. O sea, siento que tengo la cara, o sea, mírenme las piernas. No. Mire, bueno, miren toda la camisa. No sabemos si trajimos suficiente agua, así que nos estamos relambeteando el bigote. Para no deshidratarnos. Exacto. Llevamos 35 minutos y hasta ahora ha estado como un nivel fácil intermedio. Solo que, bueno, obviamente la humedad muy candela. Todavía falta, creo que, la parte más empinada para llegar hasta la cima. Le seguimos contando. Unos segundos para apreciar esta belleza de árbol. Miren las raíces. Están totalmente colgando. Se apoya aquí, pero todo eso está colgando. Señor árbol, ¿cuántos años tendrás? Qué amor. Miren el nivel de humedad que hay. Asco, no sé si se vio, pero salió un mega chorro de agua. Miren. Aquí salimos con 3 kilos menos. Hasta que nos tomemos una botella de agua y ya lo recuperamos todo. Miren cómo se está empañando el lente. Es que de verdad la humedad no está jugando carrito. Y hace que la respiración sea como más forzada. No, y estoy como inflamado, mírame el anillo. Parece que me va a cortar el dedo. Amor, tienes que quitarte el anillo cuando hagas este tipo de cosas. Mira esto. No, eso no sale, No sale. Lo mandé a hacer así a propósito, no crean. No se salva de mí. El mío sí está... También me siento hinchada, pero el mío sí está holgadito. Continuamos. Seguimos. Llevamos casi 3 kilómetros, 2.9. Nos dijeron que son 4, pero... Esperemos que no. ¿Cómo que no? Que no sean 4, ¿no? ¿Qué se llama? Que sea menos.
No, nos dijeron que son 4 kilómetros, pero siempre te dicen menos de lo que es. Ay. Por favor, bucéense este árbol conmigo. Miren qué bello está. Estamos en una roca gigantesca. Y este es el árbol. ¿Cómo va, equipo? ¿Cómo van? Buenísimo. Todavía falta. Me imagino. Yo no creo que esta sea la cima. No, yo no dije cima, dije que falta 1 kilómetro y pico. Yo según Gustavo. Estamos al tercer piso, te dije que eran 5. ¿Tú crees que es más? Por acá viene Ñiñito. Ya nos estamos acercando a la cima. Miren qué belleza. ¡Wow! Increíble, ¿no? ¡Belleza! Increíble. Y mira esa agüita que viene de allá. Delicioso. Falta menos. No sé si poco, pero por lo menos. Menos. Y estamos llegando a la planicie. ¡Wow! ¿Cierto en Mérida? Sí, estamos entre nubes. La cantidad de bromelias en el camino, que además lo bordean súper lindo, es una locura. No tenemos la vista porque la tapa la... Ay, qué delicia se siente. Wow. Miren, aquí una carpita cuadra. Wow. Increíble. Uy, eso está divino. Claro, ahorita con la neblina, me imagino que con Pepe Sol no es tan... Y ha cambiado bastante la vegetación. Al principio era muy árida y ya se siente más boscosa. Sí, bello. Términos científicos se los debo. Es una vegetación tropical lluviosa de selva. Montañística, árida, Vientos alisios del norte. suburbana Ajá, subtropical. y subtropical y costera. ¿Cuánto aceptarías por tomarte esa agüita? ¿Cuánto dinero? Yo. Barato. $10. ¿Cuánto aceptarían ustedes? Guácala. No. Depende del contexto. Coño. A ver, $1000. 1000 dolitas. Coño, imagínate que estás en el desierto. No. Es más, te lo regateo a 100 y todavía me lo meto. Ah, bueno, si te regalas así. Trato hecho. Me cuesta creer que este tipo de vegetación está en Falcón. Y miren esas especies endémicas que se encuentran allí moviéndose. Divino, aquí está divino. O sea, la humedad ya no es tan intensa como abajo. Aunque nos dijeron que mientras más subíamos, la humedad aumentaba. Creo que como la temperatura bajó, ya no está tan intensa. Pero igual está divina para estar sin camisa. Ah, bello. Ya estamos dando los últimos pasos para llegar a la cumbre de la montaña más alta del estado Falcón, el Cerro Santa Ana. ¿Qué tal? ¡Ey, magnífico! Mira, costas por todas partes. Qué belleza este estado, es que no me deja de sorprender. De verdad, si tienen la oportunidad algún día de hacer este recorrido, háganlo. Tarda, ya no sé cuántas horas llevamos. Hicimos, ya te voy a decir exactamente, 2 horas y 48 minutos. Ah, mira, no es tanto, es bien sabroso. Sí. Bien sabroso, de verdad. Y ya, Gustavo, ven acá. Le vamos a presentar a Gustavo, que ha sido nuestro guía, para que les cuente pues todo lo que hace. ¿Qué tal, hermano? Vente. Preséntate. Bueno, Gustavo por acá. Cuando quieras subir el cerro, aquí estamos a la orden. ¿Cómo te puede contactar la gente? 0414-691-5390. Listo, vamos a dejar aquí en pantalla el número de teléfono. ¿Cuántas veces has subido, Gustavo? Más de 300 veces guiando grupo. ¡Wow! 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 ¡Miren qué belleza! Es un señal para que vengan. Sí, lo vi, ahí está el chico. ¡Wow!
Después de una hora aproximadamente descansando ahí en la cima del Cerro Santa Ana, empezó el descenso. Al final fueron 4.4 kilómetros desde donde dejamos el carro. Así que Gustavo tenía razón, pueden ser 4 kilómetros desde el punto de embarque. Y 2 horas y media hicimos. En verdad creo que subimos bastante corrido, pero sí hicimos un par de paradas para tomar agua, contemplar, descansar un poquito. Pero pueden calcular entre 2 horas los más atléticos y 3 horas los menos atléticos. Yo había dicho al principio que era como básico intermedio, pero yo creo que puede ser como intermedio alto la dificultad de subir el cerro, especialmente después del segundo kilómetro. O sea, del segundo al cuarto kilómetro es bastante intenso y ya luego del cuarto se vuelve a poner relativamente suave hasta llegar a la cima. Pero miren qué belleza esta vista. No puedo sacar la cámara mucho porque la brisa está durísimo y no se escucharía nada. Miren esto, qué loco que nos pasó esta mañana. Yo me paré una hora tarde porque dejé el teléfono afuera y bueno, la alarma no sonó, me desperté por cuenta propia. 1 hora y media más tarde de lo que habíamos puesto la alarma. Y Valerie toda relajada, que tranquilo, así lo quiere la vida, sigue el destino. Y ustedes saben que ella es toda mística. ¿Mística? Mística, mística, mística. Yo le digo bruja. Y de repente, bueno, sí, pasó una vaina loca, pero no lo voy a contar para que no se hagan más mente. El hecho es de que llegamos a la montaña nublada, toda nublada, pero full nublada. Desde que salimos allá se veía súper nublada. Y eso que el Cerro Santa Ana se ve desde cualquier rincón de Falcón. Bueno, no desde cualquier rincón de Falcón, desde Paraguaná. Bueno, exacto. Pero desde Coro yo creo que se ve. Bueno, no sé. El hecho es que si estás en Adícora, estás en Los Médanos, el Médano Blanco, Cabo San Román, se ve. Bueno, el hecho es que llegamos a la cima y se despejó. Ustedes lo vieron con nosotros en vivo. Una locura. Hubiésemos llegado 1 hora antes cuando la alarma sonó y todo, y nos hubiésemos parado más temprano y tal, no hubiésemos tenido este clima despejado. ¿Qué les parece? Eso es una metáfora, una anécdota. ¿Para qué? Una moraleja también. Moraleja. Un aprendizaje. Pero el hecho es de que si hubiésemos subido antes no hubiésemos podido ver toda la península de Paraguaná despejada. Espera un minuto. Ajá. Quiero decir algo. Bueno, sí. Termina con tu idea. No, eso. Que a veces uno está como corriendo, desesperado, buscando las cosas. Y honestamente es todo a su tiempo. Es cuando literalmente la vida quiere o quiera darte lo que te mereces. Así que a pesar de que... Tú haces los planes y Dios se ríe. Exacto, tú haces los planes y Dios se ríe. Miren, yo quiero hablar ahora con toda la gente de Imparques que me ve. Les quiero pedir un favorcito. No dejen a la gente venir con chupetas. O sea, miren la cantidad de palitos de chupeta y de envoltorios de chupeta que he encontrado en el camino. Pero miren, yo también tengo aquí basura que nos hemos ido encontrando. Y al final hay que respetar estos espacios y dejarlos incluso mejor que como lo encontramos. Porque esto va a durar millones de años. Nosotros somos un momentito en la Tierra. Dejemos mejor dicho, no dejemos huella. Exacto. Por lo menos en los espacios naturales. Y si ustedes se encuentran basura, como estamos haciendo nosotros, recógenla igual, así no sea de ustedes. Es como una manera de devolverle a la montaña la belleza que les permite disfrutar gratis, porque la montaña no les cobra. Bueno, nadie cobra por venir a estos espacios, al menos aquí en Venezuela no se paga nada, ni a las playas, ni a las montañas. Así que si ustedes van, se llevan su bolsita de basura. No es que, no, porque no es mía, no me la llevo. No, se la llevan igualito y así le devuelven a la montaña, a la playa, lo que sea. Y se los prometo, la naturaleza luego lo agradece. Sí. Un arcoíris, una sombrita cuando estás muy acalorado,
una fuentecita de agua cuando tienes mucha sed. Amor, me encanta tu gorro. Pronto en Dos Locos de Viaje. En realidad la tienda es @locosdeviaje.store. Así es. Una tienda online por ahora. Seguimos, quedan como 2 kilómetros todavía. Ya casi estamos de vuelta en el carro. Y al voltearnos, miren, podemos ver de dónde venimos. Esa puntica es el tope del Cerro Santa Ana. Si tú llegaste hasta acá, gracias. Te voy a pedir un último favor y es que te suscribas a nuestro canal, eso nos ayudaría muchísimo. Especialmente si estás viendo este video desde el televisor, porque sé que muchos de ustedes lo miran, más del 80% de las personas que miran nuestro video lo hacen desde el televisor y a veces da fastidio, pero agarra el control del televisor rapidito y le das ahí a suscribir, no es tan difícil y así, bueno, nosotros podemos seguir creando contenido, haciéndole estos videos recorriendo Venezuela y el mundo y con el Cerro Santa Ana de fondo y con todo el cariño de verdad que nos llevamos de los puntofijenses o paraguaneros, como quieran llamarlos. Vamos a despedir este video. En tu próxima visita por Paraguaná, incluye el Cerro Santa Ana, de verdad que es un paseo inolvidable. Estuvimos toda la mañana, pero porque íbamos a un paso lento, contemplando, vi un cardenalito, vi varios turpiales, vi una lagartija azul con puntitos blancos. Es bellísimo, bellísimo, además que el cambio de paisaje también es un espectáculo, así que te invito a que lo hagas si te gusta la aventura, si te gusta la montaña, si quizás no es lo tuyo, pues piénsatelo 2 veces porque yo creería que es como una complejidad media, ya que dura 3 horas, el trayecto es un poquito largo y hace mucho calor y humedad. Especialmente empieza temprano. Vaya a seguir nuestro consejo de que del despertador, no, se empieza temprano porque la bajada del calor está intenso. Pero bueno, estos son algunos consejos de este par de locos. Obviamente, nuestro guía Gustavo, 1000% recomendado. $5 la guiatura por persona, me parece que está muy bien el precio y el trabajo de él es excelente, así que escríbanle a través de esta cuenta de Instagram que le vamos a dar por aquí porque todavía no me la sé, Yo creo que es el teléfono. o el número de teléfono, aquí les vamos a dar su contacto para que le escriban y vengan a conocer el Cerro Santa Ana. Y ahora sí, viajeros, nos vemos en unos días con un nuevo video porque les tengo que confesar. ¿Me parece? O sea, que nos hicieron otro mural. ¿Les parece que lo dejamos hasta aquí? Lo dejamos hasta aquí. No les confesamos todavía nada. Hasta el próximo.